El transporte del futuro no es un avión, no es un tren, no es un metro, es un concepto, se llama E-Tran. Joaquín Garza Muguerza, un regio, lo ha concebido junto con la Universidad de Texas y está a punto de hacerlo realidad, de materializar este concepto. Joaquín Garza Muguerza, desde que nos vimos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha avanzado este proyecto? Platícanos un poquito de entrada de qué se trata E-Tran, qué es, y después los avances que has tenido al respecto. Buen día, Jorge. Ya ha llovido desde la última vez que platicamos, ¿no? Fue precisamente antes del COVID. Y como el COVID, y como a todas las industrias y a muchos sectores, pues definitivamente nos afectó. ¿Y en qué afectó? Pues retrasó todos los planes, ¿no? Entonces, no nos frenamos, ni mucho menos, pero sí se dejó a un lado la investigación, ¿verdad?, de la tecnología. Y me aboqué básicamente a la tarea de proteger, pues sacar las patentes, ¿no? Una protección de toda la cuestión intelectual, ¿verdad? Que era muy importante hacer también en ese momento, porque en ese momento, si recuerdas, se probó en la Universidad de Texas, específicamente en el Centro para Electromecánica, de que el concepto era viable. ¿Ok? Y que también la comercialización, ¿verdad?, de esta tecnología también era factible, ¿no? Entonces, el segundo paso lógico, aparte de conseguir fondeo para hacer esta idea realidad, era proteger la tecnología, ¿no? Y entonces, pues me aboqué a la tarea de sacar las patentes, y ya tengo unas patentes, podemos decir que con éxito, en Estados Unidos, en Canadá, en China, en Singapur, en México, en Chile, en la mayoría de los países de la Unión Europea y los Emiratos Árabes. Entonces, pues ha sido ¿verdad? Un proceso bastante interesante, porque pues para que las patentes no es como que contratas un despacho, tienes que contratar un despacho en cada uno de los países donde se habla pues un idioma diferente y tienen leyes totalmente diferentes. Entonces, bueno, ya estamos ahí. Ya tenemos paz y calma en materia también de la pandemia, y ahorita en los últimos meses me he abocado ahora sí a la parte de conseguir el fondeo. ¿Para qué? Pues para acabar con la fase de diseño, ¿verdad?, de un prototipo y la construcción del mismo. Entonces, ha sido tiempos interesantes. Tratamos de sacar provecho de la pandemia y creo que tuvimos un buen resultado. Antes de entrar a ese punto, platícanos, Joaquín, ¿qué es E-Tran? ¿Qué no es E-Tran? ¿Y por qué es el transporte del futuro? Bueno, E-Tran no es un tren, es lo más parecido a un tren, de una tecnología que básicamente opera en el aire, está sostenido en 3 columnas. Entre las columnas no hay infraestructura alguna. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay concreto, no hay vías, no hay nada. El tren básicamente vuela entre una columna y la otra, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, yo necesito un fuselaje netamente ligero. Entonces, no se tiene motor dentro del fuselaje, y los motores, en lugar de tenerlos en las llantas, los tengo en las columnas. Y estos motores en las columnas son los elementos que dan propulsión al fuselaje. Entonces, pues todos los componentes existen de una manera u otra, nada más se usa una reconfiguración de los mismos. No estamos inventando aquí el hilo negro, estamos básicamente quitándole las ruedas al tren. Este tren puede operar como metro dentro de las ciudades. Fue una de las pláticas que sostuvimos hace unos meses, donde me platicabas que este tren bien puede servir como metro dentro de las ciudades, transitar dentro de las mismas e incluso conectar otras ciudades e ir más allá, conectar países. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras tecnologías, Jorge, la infraestructura que yo requiero para E-Tran, ya sea como un tren de alta velocidad o un tren tipo metro,
¿verdad? Que le da servicio a las ciudades y a los alrededores de las ciudades. Yo no necesito alta velocidad, pero la infraestructura sigue siendo la misma. Sigue siendo un tren ligero, como ya había mencionado. No tiene motor el fuselaje. Mm. Puede manejarse a diferentes velocidades, a velocidad baja, a una velocidad intermedia, a una velocidad alta. A diferencia de un maglev o un tren bala, donde pues la infraestructura está hecha para que el tren opere a altas velocidades. ¿De qué sirve que un tren bala o un tren magnético opere a 400 kilómetros por hora dentro de una ciudad si lo tengo que estar frenando cada 5 cuadras, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. No cambian los costos básicamente son los mismos, ¿verdad? No necesito yo mucho, ahora sé que bien raíz, mucho espacio, nada más el espacio donde va la columna, la base de la columna. Opero, como había dicho, en el aire, ¿verdad? Y eso me da a mí la flexibilidad de, ¿cómo se llama? De operar este vehículo en esas tres modalidades. No, ahora, tú debes de saber, con la experiencia que tienen ahí en el metro, de que los costos de un tren de este tipo o de un tren rápido son arriba de $100 millones una milla. Ya está dentro de la ciudad, pues como tienes que parar negocios, trabajas a veces a nivel de calle o peor, abajo de la calle, o sea, en un metro subterráneo, pues los costos se disparan de $100 millones a 200, 300, $400 millones. Y Tran tiene la ventaja de que opera en el aire y se ve bonito. ¿Qué vas a hacer en estos momentos para materializar E-Tran, para volverlo ya una realidad? Como te mencioné, en estos últimos meses me he abocado ¿cómo se llama? A ver las posibles fuentes de fondeo y básicamente me he enfocado en tres, Jorge. Inversionistas en dos modalidades, personas inversionistas en lo individual e inversionistas donde están en fondos de inversión, ¿verdad? O lo como dicen venture capital, ¿no? Y la otra fuente de fondeo, pues es el gobierno federal aquí en Estados Unidos que invierte grandes cantidades de dinero, especialmente en infraestructura. De hecho, el gobierno del presidente en turno, Biden, ahorita, invirtió $66 billones en infraestructura. Desgraciadamente, en infraestructura de trenes, desgraciadamente poco se fue a trenes de alta velocidad y casi nada o nulo fue la aportación hacia investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Pero los fondos ahí están. La cuestión es convencer, ¿verdad?, al Congreso y a las gentes que están en los diferentes comités de infraestructura y de transporte y de energía y del medio ambiente en que esta tecnología puede ser vial y si así lo demostramos, puede crear pues una baja en costos muy, muy considerable. Voluntad política, ignorancia, intereses, corrupción. ¿Cuáles son los obstáculos a los que te has enfrentado para que no se acepte o que no se vea como viable ya esta tecnología? Mira, Jorge, en el sector privado, inversionistas en lo privado, en fondos de inversión, yo creo que el problema que más me ha atorado es precisamente que esta tecnología o esta industria no es de glamour. O sea, especialmente la gente joven, ¿verdad? Quiere invertir en lo que está de moda, en la industria digital, en la inteligencia artificial, en la nanotecnología, en la biotecnología, ¿no? El transporte masivo como que no les llama mucho la atención, ¿no? Entonces, Está mal, eh, debería ser, porque no, claro, y aparte yo creo que no hay información, ¿verdad? Porque dice la gente o dicen los gobiernos, especialmente aquí en Estados Unidos, que la gente no se sube al tren. Y yo creo que ya te había mencionado que yo uso mucho los trenes, especialmente en Chicago, y pues no te subes al tren porque el tren está feo. No te subes al tren porque es un ruidoso, acabas con el tímpano acabado, ¿verdad? Y por último, pues porque no es seguro. Entonces,
Yo es como si te dijera yo, oye, pues aquí en México tenemos puros aviones bimotores. Oye, qué raro, nadie se sube al avión. Pues oye, es que el avión que tú traes es una tecnología que no va con los tiempos, ¿verdad? Entonces tú tienes que ir con los tiempos y poner la tecnología que se usa en otros países. ¿Por qué en China hay 25,000 millas de tren? ¿Por qué en Europa hay 7,000 o 8,000 millas de tren? ¿Verdad? Entonces, precisamente, ahora, la otra, ese es en el sector privado, en el público también hay algo de eso, ¿no? La inteligencia artificial, satélites y carros eléctricos y todo eso, a pesar de que el tren es eléctrico, ¿verdad? Pero por el otro lado dicen, oye, pues yo tengo los recursos, sí, sí hay los recursos, pero no los estás catalogando. Como mencioné anteriormente, no hay recursos para investigación y desarrollo de una tecnología que es necesaria en los Estados Unidos porque ya no caben las carreteras, ¿verdad? Porque la gente lo está pidiendo. Hace poco hubo una encuesta de Newsweek, ¿verdad? Y los resultados es el que el 60% de la población en Estados Unidos sí está interesada y quisiera tener un tren rápido o trenes rápidos, ¿verdad? En su infraestructura, mientras creo que es de alrededor del 7% estaría en contra. Pues obviamente sí hay aceptación. Lo que pasa es que no estás implementando las tecnologías modernas. Entonces, pues la gente no se quiere subir a un tren viejo. No, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, pues pon la tecnología a nivel de otros países y a lo mejor, ahora mencionaba, en China son 25,000 millas. Es un equivalente a 2,5 trillones de dólares. Trillones, millones de millones. ¿Crees que Itran, siendo muy sincero, vea la luz en México o en Estados Unidos o va a ser otro país que dé a luz Pues, esta pues, innovación? pues mira, yo estoy trabajando mucho en que sea aquí en Estados Unidos porque no existe la tecnología y Estados Unidos como primera potencia del mundo debería estar teniendo esa infraestructura y ese tipo de tecnología. Obviamente es un país muy, muy grande, también lo es China. Y lo único que se tiene es que la gente, el gobierno de Estados Unidos no lo utiliza porque los costos son muy altos. ¿De qué estoy hablando? Y esta es una oportunidad, ¿verdad? Pues estamos hablando de que en Estados Unidos, ¿verdad? Según los centros de investigación de trenes de alta velocidad, especialmente el de Estados Unidos, la Asociación de Estados Unidos de Trenes de Alta Velocidad, dice que se requieren 27,000 millas para conectar al país de trenes rápidos. Y otro tanto de trenes metros y de los alrededores de las ciudades. Entonces, estás hablando de una inversión de arriba de 3 millones de dólares. Ahí es donde se enfría el cliente, ¿no? Itran tiene la posibilidad, ¿verdad?, de reducir esos costos 60%. Entonces tú pues, saca tus números, ¿no? Entonces, y tú mencionabas de México. Yo en México, pues hay una posibilidad si realmente probamos que la tecnología es exitosa, porque lo que se está construyendo ahorita, que creo que son ahorita de las 5 líneas, 3 líneas, que creo que es de la Ciudad de México a Pachuca, a Guadalajara y a Monterrey, son trenes de 160 kilómetros por hora. Eso no es un tren de alta velocidad. Es un tren rápido, pero para que sea un tren de alta velocidad, tiene que operar arriba de 250 kilómetros por hora. El maglev, para que te des una idea, es un tren que opera 400 kilómetros por hora. Sí. Entonces, yo no veo la posibilidad de que con la tecnología que se está ahorita, que creo que es el tren bala, que se vaya a llegar a un tren de alta velocidad. Sí, a un tren rápido. Los costos van a ser los mismos, Jorge, o mayores, si probamos que la tecnología ITRAN es factible en ese tipo ¿cómo se llama?, de proyectos. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya declaró que sí va a ser el tren, sí van por el tren, Ciudad de México, Monterrey y muy probablemente Houston. Pero, ¿qué tipo de tren será? Mi pregunta es, ¿será como el tren Maya, este tipo de tren, o será algo más veloz, una especie de tren rápido?
¿Tú qué piensas al respecto? ¿Y cuál debería ser la opción correcta para un tipo de tren como el que estamos hablando? Ciudad de México, Monterrey, Texas. Lo que yo le he leído es, como te mencioné, trenes de 150 kilómetros, 160 para ser específicos, o sea, 100 millas por hora, ¿no? Eso no es un tren de alta velocidad, es un tren rápido. La tecnología creo que va a ser una tecnología como la española o la japonesa de un tren bala. En Estados Unidos no están hablando de esas tecnologías. Creo que el tren bala es el tren que se va a construir de Houston a, ¿cómo se llama? A Dallas. ¿Cómo veo yo las posibilidades? Las posibilidades yo las veo, yo no creo que en el periodo de la presidenta se vaya a concretar por lo menos el tramo de Monterrey a Houston o a San Antonio, que es el que más se suena. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos existe algo que es el eminent domain, que es pues sacar la tierra, sí, y es donde se atoró precisamente el proyecto de Houston-Dallas, ¿no? Entonces hay que primero adquirir la tierra, a lo mejor en México es más fácil, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, si una compañía privada es la que va a construir la línea, es cuesta arriba, ¿cómo se llama? El proceso. Exactamente. Entonces, yo lo veo bastante complicado. O sea, estamos hablando aquí de los 100 millones de dólares la milla, de ahí, y por los altos costos que ha habido por la cuestión de inflación, creo que me estoy quedando bajo, que fue el problema que tuvo el tren de California. Empezaron en 68,000 millones de dólares, ahorita van en 120,000 millones y no lo van a terminar. ¿En qué radica la eficiencia de este tren en comparación con un tren rápido como el que se está proyectando en México? En lugar de rieles, son columnas, en lugar de ruedas y este tipo de fricción y demás, es impulso de las mismas columnas hacia los vagones. Platícanos un poco de esos factores de eficiencia que lo vuelven una opción más barata y mejor. Pues para empezar, la infraestructura que tú tienes en un tren rápido, básicamente tienes una cama de concreto de punto a punto. ¿Ok? Y tienes un tirado ahí de líneas de acero. Esas líneas que le llaman rieles son muy caras. ¿Ok? En el concepto E-Tran no tienes la cama, tienes columnas que están distanciadas 30, 40 metros y no tienes ninguna infraestructura entre las dos. Entonces, pues, pues no necesito decir más. Yo tengo un hueco. Aparte de que en E-Tran, como operas en el aire, no permites el libre tránsito de gente, de automóviles y de animales entre las columnas, porque pues no hay nada entre ellas. En un tren rápido, como trabajas a nivel de suelo, Se puede atravesar una vaca. o se te atraviesa una vaca y adiós, entonces tienes tú que de alguna manera poner cercas, crear ¿cómo se llama? Ahora sí que un corral para el tren, ¿verdad? Y ese corral, pues si tú cruzas propiedades, ciudades, pues estás dividiendo estas propiedades entre norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Y entonces tienes que lo que está sucediendo ahorita, que están invirtiendo miles de millones de dólares para crear puentes para animales, para desaparecer los cruces de automóviles, ¿no? Entonces, oye, pues mejor invierten en una tecnología que opera en el aire, ¿no? Entonces, ese es otro de los beneficios que tiene esa tecnología, aparte de ser completamente verde. Eso es otra, completamente verde. Platícanos más al respecto, ¿por qué es completamente verde? Pues son motores, no te puedo decir que es completamente verde, tendría que yo asegurar que la energía eléctrica que alimenta los motores, ¿verdad? Viene de fuentes verdes, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que la tecnología está hecha para ser alimentada por energía eléctrica 100%. Si a mí me provees de energía eléctrica que proviene de fuentes 100% verdes,
pues automáticamente mi tecnología, mi transporte se convierte en un transporte masivo 100% verde. Entonces, de donde venga la tecnología, de la energía, de la creación de la energía, de la generación de la energía eléctrica, ese porcentaje se traduce a la tecnología que tengo yo instalada. Pero trabaja 100%. De hecho, en las estaciones, en el frenado, yo capto la energía del frenado y la alimento a baterías eléctricas que después yo utilizo para la propulsión inicial del tren en la estación. Joaquín Garza Muguerza, mucho éxito en tu campaña de recaudación de fondos, en seguir convenciendo a la gente que esta es una solución viable, eficiente, ecológica, económica, que deberíamos adoptar como transporte del futuro. Gracias por estar aquí y cuenta con todo nuestro apoyo para hacer esto una realidad. Gracias, Jorge. Fue un placer estar contigo otra vez. Y a los que están escuchando, hay en la materia de campañas y de fondeo, hay una noticia muy interesante que desgraciadamente no les puedo contar, a lo mejor en la siguiente entrevista. Pero si quieren estar enterados, que se les mande información al respecto, métanse a la página, ¿verdad? etran.systems, ¿verdad? etran.systems, y ahí se les pondrá en una lista donde inmediatamente cuando salgamos con esta nueva, ¿qué les podría decir? Sorpresa, ustedes serán los primeros en estar enterados sobre ello. Joaquín Garza Muguerza, autor del proyecto Etran, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en esta emisión. Gracias, Jorge, y ojalá tengamos oportunidad de platicar en el futuro sobre los avances que hemos tenido. Así será. Gracias.